Muy buenos días a todos. En breve comenzamos con el webinar. Estamos esperando a que algunas personas se conecten. Ya en breve comenzamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tengan todos ustedes, primeramente, en nombre de Vega Guerrero y Asociados, les damos las gracias. Nos complace tenerlos en este webinar anual sobre PTU, el cual, pues bueno, ya se ha hecho una tradición, por así decirlo, estarlo impartiendo para estas fechas, obviamente buscando apoyar a todas y cada una de las empresas que buscan estar en pleno cumplimiento, estarse actualizando año con año en este proceso tan importante, tan regulado, en el cual, pues bueno, tanto un servidor, Alejandro Rivera, como el equipo de Vega Guerrero y Asociados, vamos a tratar de darles una breve explicación. Son puntos muy en particular, buscamos que esta presentación sea muy concreta, que sea muy
muy breve, por así decirlo, a efectos de que ustedes puedan tener mayor claridad. Vamos a dejar un apartado, un tiempo para poder tener sus preguntas, dar respuesta a sus preguntas. Y pues bueno, igual damos comienzo. Por favor, cualquier cosa, cualquier comentario, háganoslo saber al final. Bueno, pues buenos días, como dijo Alejandro, muchas gracias por participar en este webinar ya que se volvió tradición. Bueno, por lo mismo, sabemos que muchos de ustedes ya conocen como el tratamiento que se le debe dar a esta prestación. Sin embargo, pues siempre hay que estar pendientes de que haya alguna actualización. Entonces, a resumidas cuentas, platicando un poquito sobre las utilidades. Sí, ajá. Bueno, como sabemos, es el derecho constitucional de los trabajadores a participar en las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa siempre y cuando se genere. Este punto, bueno, sabemos que es importantísimo. Si en nuestra declaración anual no hay alguna situación que se haya generado utilidades, pues obviamente no hay participación o reparto para los trabajadores. En cuanto al porcentaje de utilidad que debe repartirse, la última determinación de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas, bueno, a últimas fechas ha estipulado que el derecho es repartir el 10% del total de las ganancias obtenidas. Y pues este monto se reparte en dos partes iguales, dependiendo de los días laborados por cada trabajador y los salarios percibidos de manera proporcional, como lo estipula el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, el monto de participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario base del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Esto, bueno, es importante destacar ya que, bueno, entendemos estas limitantes que puede ser un poquito variable y hay que tener un poquito de cuidado porque puede ser un tema en el que los trabajadores puedan tener ahí algún tipo de inconformidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y estar muy bien informados acerca de esta situación en caso de que llegue a pasar. ¿No es con la que sigue, Alex? Bueno, en cuanto al porcentaje del pago de utilidades, bueno, como sabemos, esta comisión encargada del PTU es la que se encarga de determinarlo y pues quien practica las investigaciones y estudios necesarios para conocer las condiciones generales, bueno, de la economía nacional. En cuanto a los tiempos de reparto de utilidades, bueno, sabemos que existen dos momentos importantes que generan todo este movimiento, llamémoslo así, que es desde la presentación de la declaración anual, que bueno, para personas físicas va del 1 de abril al 30 de abril y para personas morales que va del 1 de enero al 31 de marzo. Entonces es importante que todos para estas fechas ya hayan tenido presentadas sus utilidades. Bueno, las personas morales ya deberían de tener todo este paso pues cubierto y para personas físicas tenemos todavía hasta el 30 de abril para cubrir con esta obligación. El pago de utilidades para persona física va a partir del 1 de mayo hasta el 29 de junio y para las personas morales del 1 de abril hasta el 30 de mayo. Bueno, sabemos que debemos de entregar estas utilidades, se recomienda muchísimo que tengamos estos acuses de recepción y sobre todo pues comenzar con los trabajadores activos de nuestra operación. ¿Qué quiere decir? Que bueno, para personas físicas, bueno, empezar el 1 de mayo a repartir para los trabajadores activos y bueno, en los personas morales a partir del 1 de abril. Sin embargo, sabemos que antes de esto tenemos que tener el plazo para exhibir la carátula a las comisiones, todo eso. Entonces, respetando estos tiempos, esto es el plazo que tenemos para cubrir todo esto y comenzar con el reparto. Bueno, este punto es un poco confuso para algunas personas, ya que es pues que se les entrega a todos los trabajadores, no se les entrega a todos los trabajadores, y bien, la ley sí nos señala algunos supuestos en los que los trabajadores no tienen derecho a recibir estas utilidades. Em, Perdón.
Bueno, para esto están pues, los directores, administradores y gerentes generales de las empresas, los trabajadores del hogar, los profesionales técnicos, artesanos y otros que de forma independiente prestan sus servicios a una empresa, siempre y cuando no exista una relación de trabajo o subordinación con el patrón. Este es uno de los puntos más importantes y que incluso llegaron a tener alguna confusión, ya que pues, algunas empresas operan con algunos servicios especializados o algunos prestadores externos que, bueno, pudieran ellos entender que tienen algún derecho a esta participación de utilidades. Sin embargo, al no tener una relación laboral, pues no existe esa obligación de participar en este reparto de utilidades. El otro es para trabajadores eventuales, siempre y cuando no hayan trabajado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir? Bueno, si tenemos un trabajador eventual que alcanzó 61 días laborados, 3 meses, pues a él sí le correspondería el proporcional a estos días laborados. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas situaciones. El artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo nos estipula en lo general cuáles son estos excepciones. Sin embargo, estos son como los en resumidos cuentas. Entonces, pues serían estas las personas que no tendrían derecho a participar en el reparto de utilidades. Hola, ¿qué tal? Bueno, es importante mencionar que sí hay empresas exentas del pago de utilidades, ¿no? Estas son entre supuestos, empresas de nueva creación y son sus tres supuestos. Estos pueden ser en su primer año de funcionamiento, las dedicadas también a la elaboración de un producto nuevo durante sus 2 primeros años y las dedicadas a la industria extractiva durante el periodo de exploración. También tenemos, por ejemplo, instituciones de asistencia privada sin fines de lucro. Tenemos el IMSS, e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, y tenemos también las empresas con un capital inferior al fijado por la STPS, que son ingresos anuales para ISR de hasta 300,000 pesos mexicanos. Existe un procedimiento para determinar las utilidades que le tocan a cada trabajador. Esta es, como primera, tenemos la determinación de la utilidad fiscal del ejercicio por parte de la empresa. Después nos toca un cálculo del monto a repartir, que como ya sabemos, pues es el 10% porque ya hay un tope. La integración de la comisión mixta de PTU, esto es representantes del patrón y trabajadores. Tenemos la elaboración del proyecto de reparto con base en la información proporcionada por el patrón, la publicación del proyecto en un lugar visible del establecimiento. Tenemos un plazo también de 15 días para observaciones por parte de los trabajadores, una resolución de objeciones por la comisión mixta en un plazo de, como ya lo dijimos, 15 días, y la intervención de la inspección del inspector del trabajo en caso de no existir un acuerdo. Hay una forma de distribución de la PTU. En este caso es el 50% según los días trabajados, considerando los días que efectivamente elaboraron durante el ejercicio fiscal, y el otro 50% según el salario recibido, en proporción al salario recibido por cada trabajador. Una nota importante es que las faltas injustificadas y las enfermedades generales no se consideran dentro del cómputo de días para el reparto. Si hubiera llegado a haber una inconformidad de parte de los trabajadores, hay un procedimiento también. El mismo es presentar objeción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la comisión mixta o del sindicato. Tenemos un plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha en el que el patrón puso a disposición de la declaración, y algunos efectos podrían ser que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a revisar la declaración para determinar si existen diferencias en la utilidad, y en el caso de que resulte procedente, bueno, pues la empresa deberá pagar las diferencias correspondientes. Las utilidades que no son reclamadas, en este caso los trabajadores o extrabajadores, cuentan con un año para reclamar sus utilidades. Si no se reclaman dentro del plazo de un año, el derecho prescribe y las cantidades se integran en la bolsa de utilidad del siguiente ejercicio.
Bueno, pues ahora tenemos lo que es la documentación probatoria. Este es un punto muy importante que tenemos que tener en consideración en caso de que nos pudiera visitar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPS, en algún tipo de inspección. Toda vez que pues esta documentación lo que nos va a servir es justamente para acreditar que nosotros sí cumplimos con todos y cada uno de los procedimientos que marca la propia ley del trabajo respecto a la repartición de la PTU. ¿Qué es la documentación probatoria que nosotros les sugerimos tener dentro de un expediente conformado en el 2026 en este caso? Pues es lo que es el acuse de presentación de la declaración anual, lo que es la integración de la comisión mixta. Como sabemos, esta integración de la comisión mixta tiene que ser celebrada entre un representante del patrón y el representante de los trabajadores. Esto para que pues, haya un previo acuerdo y que sea lo más transparente posible este procedimiento, ¿no? Eh, También tenemos lo que es el acuse de entrega de la declaración anual de los trabajadores. Esto de preferencia, pues justamente indicar fecha, nombre, firma, sello, incluso si se puede, de esta entrega de declaración a los trabajadores, ¿no? La sesión de determinación de reparto de utilidades, en muchas ocasiones lo que hemos sugerido es a lo mejor alguna videograbación, tenerla documentada, tener esta notificación incluso de utilidades, es decir, cuánto se les va a entregar a cada trabajador, hacer una breve notificación. Hay distintas maneras de hacer este tipo de notificación, ya sea correo electrónico, ya sea en físico, previa recepción del trabajador, así como los recibos de pago debidamente timbrados. O lo que son los FDIs, debidamente, como decía, timbrados, a efectos de acreditar que efectivamente nosotros hicimos este pago en favor de cada uno de los trabajadores, obviamente observando los supuestos que ya hemos venido mencionando, desde el tope, desde qué trabajadores tienen acceso a recibir el PTU, qué trabajadores no, etcétera, etcétera. Como les comentaba, respecto al tema de las inspecciones, les pueden inspeccionar cualquier tipo de apartado en particular. Desde si contamos con la declaración anual del ejercicio fiscal, desde el comprobante de entrega de la copia de la declaración anual del impuesto sobre la renta y sus anexos a los trabajadores, reporte de utilidades en la declaración anual, algunos supuestos de excepción, es decir, lo que les comentaba, a quién sí le corresponde, a quién no le corresponde percibir este monto, tener el acta de integración de la comisión para la determinación de la participación de las utilidades, obviamente que esté debidamente firmada, que esté debidamente celebrada, incluso hasta con testigos, esto que también les sugerimos, tener el proyecto de reparto de utilidades, obviamente esté elaborado por la propia comisión mixta, en el cual, pues bueno, todo vaya siendo en conjunto. Los recibos de pago, la fecha de pago de repartición de utilidades, esto es muy importante tenerlo en mente, darlo a conocer con todos los trabajadores, porque incluso como sabemos, una vez que nosotros notificamos cuándo se van a entregar las utilidades a los trabajadores en activo, pues estos por ende le van a notificar a los trabajadores inactivos. Entonces, para nosotros ir teniendo fecha clara de cuándo vamos a hacer esta repartición. Y pues bueno, por último, los recibos de pago de las utilidades conforme a la propia resolución. Como bien saben, bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, respecto al tema de las inspecciones, como bien saben, pues bueno, la Secretaría del Trabajo ha estado muy pendiente, ha estado trabajando arduamente justamente con revisar en general, obviamente a las empresas, pero al tema de repartición de la PTU, de las utilidades, ha estado también en estas fechas muy, muy pendiente, caen sin previo aviso. Entonces, lo mejor y lo que se solicita es que tengamos todo bien documentado en original y con previas firmas, porque incluso cuando nosotros nos puedan hacer la inspección, evidentemente podremos tener un lapso para presentar una prueba que nos falte en el momento de la inspección, pero pues bueno, la intención es que ni siquiera lleguemos a esa etapa de dar contestación a la inspección, incluso si podemos
determinar o cumplir con todo en ese mismo acto en que se nos haga la inspección, pues qué mejor. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en caso de que nosotros no tengamos este incumplimiento o que nosotros tengamos un incumplimiento respecto a toda la documentación o respecto a todos los procesos que hemos venido platicando? En primera instancia, pues la propia Ley Federal del Trabajo prevé que la impartición, la aplicación de estas normas le corresponde justamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, Obviamente, pues dentro de esas funciones que tiene la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues justamente estas inspecciones que justo sirven para vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo desde los procesos de contar con toda la documentación respectiva y verificar que efectivamente fueron pagados. Es importante saber cuánto es lo que tendremos que pagar en caso de que se nos ponga, si nos imponga una multa que esté bien fundamentada, evidentemente, como bien sabemos, las multas se pueden impugnar a través de un procedimiento administrativo, pero bueno, esto ya es punto y aparte. En caso de que nosotros tengamos un incumplimiento, podemos hacernos acreedores desde 250 hasta 5,000 unidades de medida de actualización o las sumas eh, al patrón que no cumpla con estas obligaciones que le impone justamente la ley del trabajo respecto a la participación de los trabajadores de las empresas. Haciendo una conversión, podemos ser los acreedores desde 28,000 pesos de multa hasta $500,000 de pesos. Como lo pueden observar, son sanciones fuertes en las cuales podemos evitar esta imposición haciéndolo más sencillo, documentando y entregando lo que es las utilidades. Ojo, obviamente cuando en un solo acto u omisión se vean afectados varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Esto también quiero que lo tomen muy en cuenta. Eh, si en un solo acto, obviamente, pues, se incurren diversas infracciones, se podrían aplicar las sanciones a cada una de ellas de manera independiente, o sea, no van relacionadas. Esto para que también lo tomen muy en consideración, porque a lo mejor podemos decir, bueno, viene todo en paquete o por una sola me pueden hacer la sanción. No, aquí evidentemente es una sanción por cada trabajador y si son varias, pues bueno, se puede diversificar. Esto para que lo tomen en consideración. Bueno, al igual que en algunos años pasados, vamos a hacer un ejercicio digamos, desde el ámbito fiscal, ¿no? Cómo nos repercute un poco justamente el PTU dentro de nuestra operación y vamos a platicar un poquito sobre cuál es el tratamiento y un poco de la jurisprudencia que la Corte ha estado sosteniendo al respecto, ¿no? Creemos que, al igual que, y vale destacarlo, al igual que en años anteriores, no han habido cambios significativos desde el ámbito fiscal. Sin embargo, pues siempre es bueno refrescar un poquito cuáles son, digamos, el tema de los cálculos para la determinación del impuesto sobre la renta, ver cuál es el criterio general adoptado por la Suprema Corte en cuanto a la legalidad del tope máximo del pago de 3 meses o el promedio de los últimos 3 años pagados y dialogar un poquito respecto a qué tratamiento podemos dar a nosotros a cualquier excedente de PTU. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero que nada, recordemos que para el cálculo del impuesto sobre la renta tenemos dos procedimientos establecidos en la ley. El primero es el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta y el segundo, el artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Digamos que el artículo 96 nos establece, perdón, el procedimiento estándar, el cual justamente sí considera que la PTU es un ingreso a un mes específico en el cual se está realizando el pago y por lo tanto se va a sumar y se aplica la tabla específica del 96, anexo 8 de la resolución. Y si bien es un procedimiento que puede parecer más cotidiano o más sencillo, puede llegar a castigar un poco al trabajador, pues una de dos puede hacer que la tarifa en la que se encuentre el trabajador suba y entonces por lo tanto modifica un poquito la retención, pero no siempre es el caso. Entonces hay que tener cuidado a la hora de determinarlo porque podríamos decir
y igual y me atrevo a decir el número, que el 90% de las veces el procedimiento del reglamento va a ser más benéfico que el del 96, sin embargo, pues siempre hay que revisarlo, ¿no? Recordemos también que de la propia ley se establece que justo el cálculo debe realizarse el mayor beneficio justamente al trabajador. O sea, hay que tenerlo en consideración. Por otro lado, el segundo procedimiento, digamos que es un procedimiento prorrateado, donde lo que busca o lo que reconoce es que la PTU viene o es un ingreso anual, por lo que se va a pulverizar de manera mensual. Prorrateas primero el impuesto diario y luego lo sumas a cada uno de los pagos mensuales. Y como lo mencionaba, pues es un cálculo un poquito más benéfico y necesitamos empezar a revisar cada uno de los casos para ver cuál es el que vamos a aplicar para poder optimizar la carga fiscal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre el procedimiento normal o el señalado en la ley del impuesto sobre la renta, artículo 96. Vamos a tomar los siguientes datos, ¿no? Un monto de participación en utilidades del trabajador de 10,000 pesos. Tenemos justamente, establecimos la UMA anual correspondiente al 2026 y tenemos y aplicamos la extensión que existe de 15 UMAS y que establece la propia ley. Por lo tanto, a nuestra base o al monto de participación vamos a quitar esa deducción que podemos realizar en la participación de utilidades exentas y nos da una participación gravada total de utilidad de 8,240 pesos, punto 35. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, tomamos directamente el ingreso ordinario del trabajador, sumamos la PTU gravada y a eso, digamos, ya vamos a hacer el cálculo correcto para la retención y para el cálculo del propio impuesto. Teniendo el ingreso gravado de 48,240.35, buscamos cuál es el límite inferior y la tasa donde se ubica dentro de, como mencionábamos, la tabla establecida en el artículo 96 o la resolución miscelánea en el anexo 8. Buscamos el límite inferior, hacemos la resta y aplicamos el porcentaje o el factor del excedente a este excedente del límite inferior, ¿no? En este caso aplica la tasa del 23.52%, por lo que aplicamos ese factor al excedente que es de 12,877 y nos da un impuesto marginal de 3,028.79. A eso le sumamos la cuota fija, 5,665 para este año, y nos da un ISR final de 8,693.95. Entonces, aquí por último, para determinar justamente cuál es el monto o el final, digamos, del ISR a cargo por PTU, si podemos pasar a la siguiente, Alejandro, por favor. Hay que primero calcular otra vez el ISR, pero para el ingreso ordinario, es decir, solo sobre la base de los 40,000 pesos, lo que nos da un ISR de 6,755.82, y haciendo ya la comparativa, tenemos que, si tenemos un ISR total por el ingreso de ese periodo de 8,693, menos el ISR de los ingresos ordinarios, que es de 6,755, podemos determinar que el ISR a cargo específicamente por la PTU es de 1,938.13, ¿no? Entonces, este es, digamos, el procedimiento estándar señalado en el artículo 96 de la ley. Vamos a ver ahorita cómo se compara con el del artículo 174. Aquí en este caso justamente dan ISR a cargo de PTU muy similares. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo, pero pues es importante ver los dos procedimientos que podemos realizar. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a tomar el mismo monto de la participación, son 10,000 pesos. Tenemos el mismo exento de 15 UMAS, es decir, 1,759, y iniciamos con la misma participación gravada de utilidades. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Empezamos con el cálculo del ISR teniendo la PTU gravada y dividiéndola por los días del año, es decir, entre 365, lo cual nos da una PTU diaria. En este caso, la PTU es de 22 pesos con 58 centavos, que elevamos
al mes, es decir, por 30.4, y nos da un PTU mensual promedio. En este caso es de 686.32. Ahora, tomamos el ingreso ordinario, como habíamos señalado para este ejemplo, el ingreso ordinario lo tenemos fijado en 40,000 pesos, y añadimos ese PTU mensual promedio, lo cual nos da una base de 40,686. Ahora, de aquí vamos otra vez a aplicar las tablas del artículo 96 del anexo 8, y nos ubica justamente en el mismo supuesto, donde estamos con un factor de 23.52%. Entonces, tomamos la base gravable, identificamos cuál es nuestro límite inferior y buscamos o sacamos nuevamente cuál es el excedente del límite inferior. En este caso, nuestro excedente es de 5,323. A esto le aplicamos el factor y nos da un impuesto marginal de 1,252 pesos, al cual le sumamos la cuota fija de 5,665 y nos da un ISR final de 6,917.24. Ahora, por último, vamos a ver justo cómo hacemos la retención específica para la PTU. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, vamos a buscar cuál es la diferencia entre ambos impuestos. Entre la PTU promedio, vamos a dividir 161.43 entre 686.32. Nos da un cociente de 0.2352, es decir, un porcentaje de 23.52. Con esto podemos ya calcular correctamente cuánto es el monto que vamos a retener. Por ahí estoy justamente viendo que tengo por ahí un error porque se quedó en 24.12 la tasa de retención, pero aplicamos esta tasa de retención a la PTU grabada y nos va a dar específicamente el monto a ISR a cargo que vamos a terminar reteniendo. Como podemos ver en la comparativa, ¿cuál es el ISR total a retener? El ingreso o el ISR, perdón, a retención por ingreso ordinario es de 6,755, mientras que el ISR por PTU es de 1,987.57, dándonos un total de 8,743.38. Como mencioné ahorita hace un momento, pues parte de tener estos dos cálculos es justamente que la propia autoridad está buscando dar certeza al trabajador y aparte protegerlo en el sentido que no sea o que pueda optar la empresa por retener el menor monto posible, es decir, darle el mayor beneficio en cuanto al pago del salario y del PTU que se pague en el mes determinado, ¿no? Ahora bien, como comentaba al inicio de mi presentación, hay algunas situaciones que vale la pena platicar. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Existen desde hace un par de años, específicamente desde el 2024, tenemos una jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Es una tesis relevante porque, por una parte, si bien es de naturaleza laboral, también tuvo una repercusión importante en materia fiscal porque nos establece, digamos, el ámbito de legalidad para establecer el tope del pago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que recordar que en 2021, cuando se realiza la reforma laboral, trajo específicamente un cambio al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, porque añade justo el inciso 8, que es el que establece el tope al reparto de las utilidades. Como ya lo mencionábamos ahorita, existen dos escenarios para el límite. El primero es el equivalente a 3 meses de salario del trabajador, o el segundo es el promedio de lo pagado en los últimos 3 años, que también es a lo que más beneficia el trabajador. Un poquito como contexto, después de la reforma hubo una serie de juicios de amparo donde trabajadores impugnaron la nueva medida establecida en este artículo 127. Se argumentaba que la ley era retroactiva porque les quitaba de un derecho que ya habían adquirido,
y la controversia escaló hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, específicamente la segunda sala emite la jurisprudencia 66-2024. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice la Corte en específico? Palabras más, palabras menos, lo que nos dice es que el tope sí es constitucional. Los ministros aclararon ya de forma más específica que la PTU no es un derecho estático como tal, sino que, y más bien no es un derecho adquirido, sino es una expectativa de derecho para los trabajadores. Entonces, no, justamente lo que terminan diciendo es, no puedes tú ya reclamar el derecho de la PTU, más bien la PTU dependerá de pues, varias cuestiones como la situación económica de la empresa, la situación económica del país y varios factores que no podrían obligar a un patrón a que establezca o emita, entregue una PTU ya de forma, digamos, estándar, ¿no? Entonces, bueno, de forma práctica, ¿cómo nos afecta a nosotros, a las empresas? Hay varias preguntas, justo vamos a abordar estas preguntas de forma rápida para poder resolverlas. Yo creo que una de las preguntas más importantes es si es recomendable limitarse solo al pago de los 3 meses, aunque tengamos una utilidad mayor. Nuestra opinión es que sí. ¿Por qué? Porque legalmente este es el techo al que estamos sujetos derivado de este artículo 127. ¿Qué es lo que pasa? Al final la empresa tiene un respaldo constitucional en esta jurisprudencia para aplicar el límite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el cálculo del 10% de la utilidad arroja un monto mayor al que tuviéramos que pagar en estas dos situaciones, es decir, los 3 meses del salario del trabajador, el promedio lo pagado en los últimos 3 años, existe un respaldo suficiente para determinar que ese fue el tope y que el resto del dinero regrese dentro de la compañía. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa con ese 10%? Si hay un remanente del 10% de la PTU, ese remanente se queda en la empresa, no se va a guardar para el próximo año para volverlo a distribuir, no se va a entregar tampoco en alguna figura al SAT, ni se tiene que repartir entre los trabajadores o los socios, ni nada. Este se reintegra directamente a la utilidad neta de la compañía después, obviamente, del pago de los impuestos. ¿Por qué es importante ver cuál es el panorama de defensa jurídica que podemos tener? Al final, por un lado, como vemos, sí existe este respaldo con la jurisprudencia de poder decir, la ley me obliga a mí a pagar hasta este monto de los 3 meses de salario, ¿no? ¿Qué pasa si pago de más? Nosotros consideramos, y la realidad es que todavía es un supuesto un poco atípico y que no hemos visto mucho en cuanto a la determinación de la propia autoridad, pero derivado de la teoría y de la propia ley, consideramos que existe la posibilidad de que pudiera haber una recategorización de ese monto. ¿Por qué? Porque para el SAT, obviamente la PTU tiene un tratamiento específico en la deducción y si te pagara por encima del límite legal, la autoridad puede decir que ese excedente y efectivamente ya no tiene la naturaleza de PTU o ya no es PTU porque supera este límite. Entonces se podría tomar como un bono o como una gratificación. Entonces tenemos obviamente dos impactos específicos. El primero directamente pues en la propia naturaleza de esta recategorización, es decir, en el caso por ejemplo de un bono voluntario, pues sí integraría para salario en materia, por ejemplo, de seguridad social. Y por otro lado, existiría esta situación de la deducibilidad. Entonces, al ya no ser PTU, tiene reglas específicas para la deducibilidad y podría generar un impacto dentro de la propia base gravable que pudiera tener la empresa, ¿no? Entonces, bueno, este es un poquito del panorama que tenemos para este año. La realidad es que, como pueden ver, no ha cambiado de forma sustancial del año pasado para este, pero pues cabe o es importante refrescar un poquito cuáles son las situaciones que tenemos en materia fiscal para reparto de utilidades. Del mismo modo, ahorita cualquier pregunta que pueda surgir, vamos a estar resolviéndolas, pero regreso el foro a mis compañeros para que sigan con la presentación en materia laboral.
Gracias, Pablo. Bueno, igual, pues nos gustaría compartir pues, las iniciativas legislativas en materia de reparto de utilidades. Como bien saben, las legislaturas, tanto diputados como senadores, han estado muy proactivos en los últimos años, a nuestro gusto pro trabajador. Bueno, pues bueno, actualmente en materia de reparto de utilidades contamos con dos iniciativas, por así decirlo. La primera, pues varios senadores pues han propuesto respecto a la fracción del PT o del Partido del Trabajo, propusieron en noviembre del año pasado una iniciativa que justamente reforma el artículo 127 de la Ley del Trabajo en su fracción octava. ¿Qué se busca con esta iniciativa? Pues que se prohíba que se establezcan límites máximos respecto al reparto de utilidades. Esto, pues bueno, como ya lo hemos venido mencionando, está topado, pero pues bueno, actualmente se encuentra turnada a comisiones de la Cámara de Senadores. De momento no hemos tenido alguna claridad. Esperemos que en los próximos meses tengamos algo más concreto, pero esta es una de ellas. La otra es, pues, bueno, la senadora Claudia Anaya Mota, miembro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, propuso una iniciativa de reforma igual al artículo 127 en su artículo octavo, en la cual pues se busca que el porcentaje de la utilidad a repartir no pueda ser regresivo. Esta iniciativa pues de igual manera no está turnada, aún no está turnada a las comisiones, todavía está un poco más rezagada, pero pues bueno, estas son las dos que hemos detectado o que hemos estado visualizando. Regularmente nosotros como firma les compartimos este tipo de información, de iniciativas. Igual los invito a que si en caso de que quieran recibir este tipo de información, de actualizaciones respecto al tema laboral, nos hagan llegar igual también por mensaje o por correo, y nosotros con mucho gusto les compartimos estas actualizaciones que se ven en el día a día. Bueno, pues igual pues llegamos al apartado de preguntas y respuestas. Eh, Igual tenemos ya algunas por aquí. Igual, si gustan, pues bueno, se las voy a ir leyendo. Y pues igual si el equipo me apoya también con contestarlas, pues bueno, estaremos dando el uso de la voz. Eh, Aquí nos preguntan, ¿desde qué fecha corre el tiempo para expirar que se ha reclamado el pago de la PTU? Pues bueno, como sabemos es a partir de un año. Si es exigible el día, para personas morales el día 31 y las personas físicas el 30, pues bueno, contamos con un año para poder hacer esta reclamación. Eh, Dice, cada año debemos constituir la comisión mixta. Pues si bien es cierto, no hay alguna exigencia, yo creo que es una buena práctica estarla constituyendo con cada proceso. Esto para evitar algún tipo de- de problemática, o en caso de que haya algún cambio de algún representante de los trabajadores, porque una razón ya no se siente cómodo, etcétera, etcétera. Igual podría ser alguna buena práctica, no es obligatorio, pero sí podríamos hacer esa buena práctica. Bueno, no sé si alguien me puede apoyar. Dice, el documento en su totalidad de la presentación de la declaración anual de la empresa se debe entregar a los trabajadores. No sé si alguien quisiera contestarla o la contesto Sí, yo. bueno, en este caso, si bien es cierto que la ley sí exige o sí indica que se debe de poner de presentar este documento a los trabajadores, la realidad es que con tenerlo a disposición de los mismos y entregarles la carátula de la acusa donde viene lo de la utilidad, estaríamos nosotros en cumplimiento. Sin embargo, si un trabajador va y solicita que se le entregue todo la declaración con todo y los anexos, sería importante pues, sí, entregarlo. Sin embargo, comentarle que pues al ser un documento confidencial se le debe de dar este tratamiento y pues no tendría por qué haber alguna divulgación al respecto. En este caso incluso se puede firmar, adicionar al acuse algún aviso como de privacidad o algo así, tratamiento de la información. Luego tenemos, dice, el acuse de la declaración puede ser solo a través del comité sindical
o tiene que ser para todos los colaboradores, ya que en una visita anterior de la Secretaría de Trabajo querían que comprobáramos que todos habían recibido la carátula. Sí, aquí, bueno, la importancia es, como comentaba Alex, el tener estos acuses pues presentes para las inspecciones donde se diga que todos lo han recibido, que, repito, puede bastar con la carátula. Sin embargo, si los trabajadores requieren o piden este acceso a toda la declaración, pues sí tendríamos que darla, pero igual, repito, al ser información confidencial, sí se recomienda que se pueda dar un tratamiento especial a todo este documento. Ok, y luego tenemos buen día, mencionan que el monto del PTU es proporcional al salario. ¿Cuál es la proporción? ¿Qué porcentaje? Bueno, en este caso, en lo que se refiere más es proporcional al salario, no es tanto al, digamos, salario diario, sino es a los días que se ha trabajado. Este, mm, eh, a ver, déjenme ordenar aquí el... Es que la parte en la que se compone o se reparte esto, pues es 50% según los días trabajados y 50% según el monto de los salarios que ya generaron. Entonces, va más en relación a esto, a lo ya generado, que a como el monto del salario de... Ok. Otra pregunta de Salomón Serrano dice, ¿debo tener en cuenta el salario base de cotización, el salario del trabajo, ya que el trabajador pudo tener aumentos durante el año y percibe comisiones, vales de despensa y auxilio de trabajo? Es el salario diario. Después Wendy López nos comenta, dice, ¿podría comentar un poco más sobre acerca del proceso del colaborador para presentar una objeción por el tema de contabilización de faltas justificadas y cómo nos podemos proteger como empresa? Eh, pues bueno, yo creo que aquí pues es importante tener documentadas todas estas faltas, ya sea mediante actas administrativas, mediante sanciones, obviamente previa relación con el reglamento interno de trabajo. Y evidentemente estas objeciones pues se pueden realizar, pero para nosotros protegernos como empresa lo más recomendable es tener estos respaldos mediante actas administrativas cada que existe una falta ya sea justificada o injustificada. Luego Miguel Rojas nos pregunta, Aileen o Francisco dice, ¿con qué salario se hace el cálculo? ¿Con el ejercicio del 2025 o con el del 2026? Perdón, ¿en cuál va Alex? Perdón. Con Miguel Rojas, ¿con qué salario se hace el cálculo? ¿Con el ejercicio del 2025 o con el del 2026? Bueno, igual Francisco como que tuvo una ligera problemática, pero bueno, igual ahorita la contestamos, Miguel. Al hablar de quiénes están excluidos del reparto, los directores y gerentes de área de la empresa quedan excluidos. Bueno, en este caso, pues ya lo habíamos dicho, quienes ejercen un tema de dirección, de gerencia, pues sí estarían excluidos de este tema. Eh, Solo para confirmar, la recomendación es aplicar el tope que nos señala la jurisprudencia. Bueno, en este caso, pues en materia laboral. Sí, bueno, Pablo, no sé si tuvieras algo que comentar sobre la aplicación, sobre el tope de la jurisprudencia. Sí, bueno, pues la realidad es que Perdón, la ¿ya me escuchan? recomendación es esa porque jurídicamente sí tienes el respaldo para que sea el tope de 3 meses, ¿no? Al final, digo, no existe una situación ilegal o contraria a derecho en el sentido de pagar más que el tope de los 3 meses. Sin embargo, pues puede existir esta recaracterización justamente del gasto, ¿no? Nada más hay que tenerlo en cuenta y justamente sí nos ha pasado un par de veces a la hora de hacer el cálculo, que el cálculo de los 3 meses suele llegar a ser superior, pero en el caso del promedio hemos topado un par de ocasiones donde el promedio era mayor y sí contemplaba o sí llegaba a
excedente. Entonces, pues siempre realizar ambos cálculos para ver cuál es el más benéfico y ya con base en eso tomar la determinación. Pero a nuestro parecer, o fiscal, desde el ámbito fiscal, sí consideramos que existen todos los elementos para respaldar el tope máximo de 3 meses y puede existir algunas situaciones adversas en caso de pagar el excedente. A sabiendas que, pues bueno, si existe la recaracterización, pues generará el impuesto respectivo, pero sí, consideramos que lo mejor es establecer ese límite máximo y apegarse a él. Ok, nada más para retomar el tema del salario, este es con el salario del 2025, toda vez que, bueno, en vista de que son las utilidades correspondientes al 2025, debe de calcularse con el 2025. Eh, Luego Daniel Ávila nos pregunta, dice, si en mis históricos no hay pago de utilidades en el tercer año y solo tengo registro del año pasado y del antepasado, ¿el promedio de PTU de los últimos 3 años se divide entre dos o entre tres? No, se divide justamente entre tres. ¿Por qué? Porque al final la ley te establece ese monto. ¿Qué es lo que pasa ahí? La realidad es que es altamente probable que el monto más alto sea el de los pagos de los 3 meses. Entonces, debería ser el que va a subsistir, a menos de que exista pues un monto muy amplio pagado los últimos 2 años, pero por lo general el que se va a aplicar va a ser el promedio, perdón, no el promedio, la suma de las 3 mensualidades del salario del trabajador. Ok, bueno, aquí otra persona nos pregunta, ¿en qué caso se pueden realizar descuentos al pago de PTU? ¿Ya me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok, gracias, perdón. A ver, como sabemos, en realidad los descuentos a trabajadores son un tema que tiene un tratamiento un poco especial. Sí puede haber algunos descuentos, sin embargo, se tienen que respetar los límites que señala la ley. Lo que se puede recomendar en caso de que, bueno, una empresa quiera retener algo por algún adeudo por parte del trabajador, pues es primero tener como reconocimiento de deuda. Dos, autorización por parte del trabajador para que pueda retener los salarios. Entonces, todos estos como elementos nos ayudan a sí poderlo retener. Sin embargo, bueno, sabemos que legalmente no es lo conveniente porque puede ahí entrar como en algunas repercusiones legales si no se hace con el tratamiento correspondiente. Ok, luego Juan Manuel Ríos nos pregunta, si en el reparto de la utilidad me queda un remanente y decido darlo como un bono, ¿hay alguna repercusión? No, como señalábamos, legalmente no. La única diferencia es que al ser un bono tiene un tratamiento diferente a la deducción de PTU, pero sería todo. La realidad es que legalmente no existe ninguna situación adversa más que grave para impuestos. Igual otra pregunta, dice, actualmente no se encuentra regulada por ninguna norma jurídica el destino de la PTU no repartida. ¿Es suficiente sustentar con la jurisprudencia la redistribución de ese monto de PTU, considerando que es un derecho laboral y ante el no esclarecimiento se debe privilegiar al trabajador? Sí, es correcto que no existe una normativa en específico. Nosotros el punto de vista que tenemos es que vuelve a integrar dentro justamente de la utilidad neta de la empresa. Ahora, pues la realidad es que si buscan hacer ese cálculo, pues tampoco hay una disposición legal que lo prohíba, ¿no? Para nosotros el tratamiento correcto es justamente el regreso a la utilidad. Sin embargo, pues habría que de forma más específica revisar el supuesto, si lo quieren hacer de esa manera, para encontrar cuál es alguna de las peligros que pudiera haber. Para nosotros, como comento, la naturaleza normal es justo el retorno a la utilidad, pero tampoco estamos en contra de justamente esa apreciación. Últimas dos preguntas. Dice, ¿se debe manifestar en la declaración del siguiente año como PTU no cobrado la diferencia que resulte del PTU contra los topes de la Ley Federal del Trabajo? No, como ya mencionábamos, a nuestro punto de vista no se establece para el siguiente año. Dice, ¿qué pasa si por decisión de la empresa no quiere pagar la PTU correspondiente a sus trabajadores? Bueno, pues esto ya lo hemos venido comentando. Pues si por decisión propia de la empresa, pues nos podemos ser acreedores a denuncias y evidentemente
pues recibamos por ahí alguna inspección en la cual pues derive de una multa que, como ya bien les convencionábamos, puede ser desde 28,000 pesos hasta $500,000. Digo, ya sería decisión propiamente de la empresa, pero pues la recomendación es que no sea así. Por último, comenta Miguel Rojas, ¿hay un sustento legal o artículo que diga que el cálculo de la PTU es del salario del 2025? Último, Francisco, Pablo, Aileen, ¿alguien quiere contestar la última pregunta? Pues es que justo creo y ahorita Francisco lo corroboraba, al ser un poquito más de materia laboral, pues la situación es que al final la naturaleza va a seguir justo del tema del reparto de las utilidades, pues va a venir derivado de la prestación del servicio durante ese ejercicio fiscal o más bien durante ese periodo, por lo que la aplicación debería ser directamente la del salario del 2025. Ahorita que lo confirme Francisco, al ser su área más que la mía, pero creo que esa sería parte de la respuesta. Pero en sí la del sustento, ¿no? Del artículo. Correcto. Si existe algún Sí. sustento legal. Pues es que, como comenta Pablo, pues es porque es ese tipo es la declaración de ese año por los salarios, bueno, la participación y utilidades generadas de ese año, entonces ese es como el sustento. Pero déjame buscarlo aquí en la ley para ver si te lo puedo compartir. Dame un segundito. Bueno, igual me adelanto a otra pregunta. Para los gerentes, por ejemplo, de gerentes de RH o finanzas que sí participan en decisiones del rumbo de la empresa, ¿tienen derecho a PTU? Pues bueno, aquí creo que lo dijimos creo que muy claramente, es justamente gerentes generales que si bien es cierto, tomen decisiones del rumbo de la empresa, creo que ahí podría existir esa ligera línea. Yo creo que si es un gerente de área, sí tendría derecho, si es un gerente general como tal, no tendría derecho a acción. Bueno, igual, no sé si nos pudo dar otra pregunta. Dice, buenos días, en caso de que el promedio de los 3 años o 3 meses sea inferior al 10%, ¿el excedente lo puedo repartir como PTU o como un bono adicional? En caso de que se pueda repartir como un bono adicional, ¿hay algún fundamento que permita exentar la integración del salario base de cotización del IMSS? ¿Nos puedes apoyar con eso, Pablo? ¿Me escuchan? Sí. Se me cortó un poquito. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Es, en caso de que el promedio de los 3 años o 3 meses sea inferior al 10%, el excedente lo puedo repartir como PTU o como un bono adicional. En caso de que se pueda repartir como un bono adicional, ¿hay algún fundamento que permita exentar la integración del salario base de cotización de IMSS? Pues la realidad es que ahí justamente tenemos que atender a cuál es el gasto. Al final, sabemos que la naturaleza propia de la repartición del PTU sí exenta justamente de la integración del salario para materia de seguridad social. Sin embargo, en el caso de un bono específicamente,
integra directamente el salario. ¿Qué se puede hacer? Buscar la forma de categorizarlo de cierta forma para evitar la integración. De forma, digamos, así general, diríamos, sí graba, pero habría que buscar la estrategia justamente para buscar realizarlo de esa manera, ¿no? Cada caso es diferente, cada empresa podemos buscar situaciones o, digamos, figuras específicas para buscar que no integre el salario. Sin embargo, pues la respuesta en general es sí, sí lo integra. Si lo manejamos directamente como ese bono señalado, va a ser parte de la integración. Bueno, aquí dice una persona, dice, ¿cuál era el periodo que tenía un colaborador para presentar ante la Secretaría del Trabajo y Crédito Público la objeción de la contabilización So- de los días trabajados? Son 30 días hábiles siguientes a la fecha en que el patrón puso a disposición la declaración. Ok. Y dice que debemos considerar para determinar al empleado de planta que se tome como tope. Y la última pregunta es, si tengo trabajadores con retención por pensión alimenticia, ¿también aplica la retención en el PTU? Bueno, creo que ya le habían preguntado a Francisco hace unos momentos, y en este caso sí, se aplicaría en este caso este descuento porque es una excepción a la... Ok. En este caso, para considerar, determinar al empleado de planta que se tome como tope, bueno, yo no entendí muy bien la pregunta, no sé si alguien la quisiera contestar o no la podían repreguntar. Sí, igual Y si, lo si otro, lo pueden escribir de nuevo la pregunta también, no me quedó muy... sí. Sí, Y por por último, confusión no Luis. puedo visualizar las preguntas del chat. Y por último, Luis Santos Basilio dice, en cuanto a los directores, solo se exenta el PTO al director general, como comentábamos, es a directores generales. Entonces, pues bueno, creo que son todas las preguntas, creo que hemos dado respuesta a todas y cada una de las preguntas. Igual, aún así, les compartimos nuestros contactos desde el número de teléfono, correo electrónico, tanto del área laboral como del área fiscal, a efectos de que, pues bueno, puedan compartirnos pues todas y cada una de sus preguntas, de sus dudas, incluso, incluso en caso de que quieran tener algún tipo de acercamiento, algún tipo de asesoría, alguna sesión respecto a estos temas. Incluso si también quieren que les compartamos esta presentación, si les sirve, por favor háganoslo saber, con mucho gusto se los podemos compartir. Por reiterarles el gusto para ver y asociados tenerlos aquí en este webinar anual de PTU. Estén pendientes de todas las determinaciones, de todos los webinars, de todas las determinaciones, de toda la información que estamos compartiendo. Y pues cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y que tengan un excelente día.